El tema para hoy es la frustración y la soberanía de Dios. Está basado en Romanos capítulo 1, versículo 13. La redención por medio del Salvador produce fruto, la santificación por medio del Espíritu produce fruto. Escuche bien, lo vuelvo a repetir. La redención por medio del Salvador produce fruto. La santificación por medio del Espíritu Santo también produce fruto. El fruto de la redención trata con quién es usted. El fruto de la santificación trata con cómo vive usted. A través de la redención usted llega a ser un hijo de Dios. A través de la santificación usted se comporta como un hijo de Dios. Así que la motivación de Pablo para ir a Roma fue ver ambas cosas pasar. Por un lado, ver a los romanos desarrollar el fruto del Espíritu y por otro lado, ver a la gente llegar a la fe en Jesucristo como su Salvador personal. Hombres, ustedes revolucionarán su vida si ponen en práctica estos dos principios. El principio del contacto personal y el principio del impacto permanente. Esto significa anhelar, tomar una decisión seria de ver a la gente en su mundo desarrollar el fruto del Espíritu y ver a la gente en su mundo que no conoce a Cristo, por su testimonio, colocar su fe en el Salvador. La mayoría de hombres son felices si sus hijos traen a casa buenos reportes o buenas notas académicas, o están fuera de problemas o no avergüenzan el nombre de su familia. Esto los hace felices. Eso es suficiente para ellos. ¿Cuántos hombres desearán y orarán por sus familias y amigos creyentes para que desarrollen el fruto del Espíritu y una pasión para ganar al mundo para Cristo? ¿Cuántos hombres desearán y orarán por sus familias así? Ahora, hicimos un vistazo a aquellas motivaciones internas, un vistazo al interior del corazón y viendo aquellas motivaciones piadosas. Ahora, hagamos un vistazo detrás de la escena, sobre intenciones frustradas. Este es el anhelo de Pablo. Y nunca sabríamos que Pablo estuvo frustrado, en alguna manera, por así decirlo, si él no hubiera dejado escapar esa pequeña frase en su carta que ha sido ignorada hasta ahora. Mire otra vez el verso 13. Dice la Biblia así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. En otras palabras, Pablo informa a la iglesia que él ha puesto en su calendario una y otra vez su viaje a Roma. Sin embargo, una y otra vez, él ha estado teniendo problemas y tuvo que borrarlo de su itinerario. Casi puedo oírle decir: casi lo hago esta vez. Estaba planeando navegar a Roma este mes, pero algo inesperado sucedió. Me parecería estar escuchando al apóstol Pablo decir esto. Parece que algo siempre se atraviesa en el camino. Anhelo el día en que pueda ir a ustedes. No tengo sino solo intenciones piadosas. Dios conoce mi corazón. Mis sueños le darían honra si Él tan solo hiciera que esto sucediese. Ahora, de pronto sabemos lo que Pablo en este momento no sabía. Él no arribaría a Roma como pionero. Él arribaría años después como prisionero. Él no llegaría y construiría personalmente la iglesia. Él iría a Roma en cadenas. Él simplemente no sabía esto en ese momento. Si usted podría llegar a Pablo en un rincón y decirle: Pablo, dime qué está pasando, ¿por qué no vas a Roma? Él diría lo que dijo en el verso 13. Escuche, no puedo esperar para cosechar las almas. Me imagino evangelizando en el palacio de Nerón, donde unos pocos creyentes ya están listos. No puedo esperar a enseñar a los santos. Ya he hecho esto en Corinto y en Éfeso, y enseñaré en Roma como lo hice en Éfeso día y noche. Puedo ver a la iglesia congregarse, judíos y gentiles juntos, aprendiendo de las Escrituras acerca de su Salvador Jesucristo. El ministerio en Roma
será absolutamente inolvidable. Si tan solo pudiera llegar hasta allá. Cada vez que planeo salir para Roma, algo tiene que pasar. Sigo siendo estorbado, anhelo ir, tal vez podré zarpar para Roma pronto. Me parece escuchar al apóstol Pablo decir esto. Déjenme mostrarle algo más. Vaya al capítulo 15, por favor, y mire los versículos 22 al 24, donde dice la Biblia así. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Luego salte al verso 28. Dice, así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Dime, Pablo, tú el gran apóstol, ¿qué ves que Dios está preparando para que cumplas? Bueno, habrá dicho Pablo, veo a Dios preparando el camino para que yo me aventure a territorios no alcanzados, ir a España y llevar el Evangelio donde nunca haya sido anunciado. Tan pronto como lleve esta ofrenda de amor a Jerusalén, me prepararé para ir a Roma y luego a España. ¿Por qué Pablo quiso ir a España? Me pregunto. Tal vez porque España había producido hombres como Lucano el poeta, a Quintiliano el maestro de la oratoria romana, a Seneca el brillante filósofo y primer ministro del Imperio Romano. Tal vez Pablo pensó en este país que estaba produciendo las grandes mentes de su generación. ¿Qué si el Evangelio podría llegar a esta tierra española? O tal vez porque España era considerada en los días de Pablo como el fin del mundo. Puede ser otra de las razones. Él nunca llegaría a España de todos modos. El libro de los Hechos nos informa que las cosas no sucedieron como Pablo planeó que sucedieran. Él hizo llegar el dinero a la iglesia de Jerusalén, pero cuando fue al templo fue reconocido y una multitud de personas lo revolotearon y empezaron a golpearle. Escapó con la ayuda de algunos soldados romanos, ¿recuerda? Esto dio comienzo a una serie de juicios ante las autoridades romanas, así como las autoridades judías. Por último, siendo acusado de desacreditar el templo, lo cual era un crimen, con pena de muerte, apeló al César y fue llevado a Roma. En su viaje por mar, el barco naufragó en una tormenta, fueron arrojados en una isla y Pablo finalmente llegó a Roma en cadenas. La vida resultó diferente de lo que Pablo había planeado. Si yo le hubiera pedido a usted hace un año o hace 10 años que me diga cómo iba a ser su vida, usted podría haber dicho, oh, permítame decirle, permítame darle mis planes. Aunque fueron piadosos, sin embargo, no sucedieron. ¿Cuáles fueron sus planes en su boda y cuánto han cambiado, le pregunto? Cuando usted trajo ese bebé a la casa desde el hospital, ¿este se convirtió en lo que usted pensó que sería? Cuando llegó a la universidad, cuando empezó su carrera, cuando fue nombrado, cuando fue y llegó a ser cristiano, usted probablemente dijo, permítame pintarle el cuadro. Esto es lo que va a suceder. Es más, cosas que estuvieron más allá de su control sucedieron. Personas cambiaron y circunstancias que usted nunca soñó sucedieron. Usted nunca llegó a España. ¿Se siente frustrado en este momento? Quiero mostrarle algunas lecciones que Dios quiere enseñar en medio de la frustración. Quiero darle 4 cosas que Dios quiere enseñarnos a todos. Esto no es solo para los hombres a quienes Dios quiere desarrollar como hombres piadosos, sino para mujeres y jóvenes también. En medio de intenciones frustradas, ¿qué está Dios queriendo hacer? Número 1, tome nota. Esto es muy importante. Dios quiere desarrollar su confianza en su soberanía. ¿Tomó nota? Dios quiere desarrollar su confianza en su sabiduría.
Tan grande como fue el apóstol Pablo, y como hombre piadoso que fue, él no tenía idea de lo que Dios había planeado para su vida entonces, como usted no la tiene hoy. Dios está al control y sus propósitos y planes llegarán a suceder. Aún en medio del caos, Él ordena el caos para cumplir su voluntad. Aun cuando las cosas se están cayendo a pedazos, Él sobrenaturalmente arregla la forma en que las cosas, por último, tomen su lugar para cumplir sus diseños. Usted podría decir, no entiendo. Muchas veces no lo entendemos. Cuando usted dice que Dios es soberano, está diciendo que Dios no requiere explicarse a sí mismo. Podría usted decir, pero yo solo quiero que mis sueños se hagan realidad. Tal vez dice eso solamente. Mis intenciones son piadosas. ¿Por qué tan solo no llego hacia mis sueños? Para nosotros, llegar es todo. Para Dios, el viaje es todo. En segundo lugar, lo que Dios quiere desarrollar en medio de la frustración. Dios quiere profundizar el entendimiento que usted tiene de su gracia. Me encanta una historia que Ken Hughes contó en su comentario de Romanos. Es acerca de un pequeño jugador de una liga quien puso todos sus 28 kilos en un feroz swing. La pelota rozó por la parte baja del bate, regresando directamente hacia el pitcher, quien anduvo a tientas y la retuvo. Todavía había tiempo suficiente para hacerle out al bateador en la primera base, pero el lanzamiento del pitcher se disparó tan alto que sobrepasó la cabeza del hombre en primera base. El corredor voló hacia la segunda base. Alguien recuperó la pelota y el segundo lanzamiento fue disparado salvajemente al campo izquierdo. El corredor llegó a tercera como una ráfaga, pasando al lado de una sonrisa de un hombre grandote. Luego continuó hasta llegar a home y dijo, «Este es el primer home run que he hecho». Esto se parece mucho a nosotros. Ninguno de nosotros somos capaces de lograr un home run. Si la verdad fuese conocida, nosotros apenas tendríamos contacto con la pelota una vez cada tanto. Sin embargo, cuando admitimos nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando echamos un vistazo a nuestra incapacidad total, entonces estamos listos para echar un vistazo fresco de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Recuerde, estamos pensando en lecciones que Dios quiere enseñar en medio de la frustración. En primer lugar, dijimos que Dios quiere desarrollar su confianza en su soberanía. En segundo lugar, Dios quiere profundizar el entendimiento que usted tiene de su gracia. En tercer lugar, Dios quiere prepararle para algo diferente. Cuando la mejor de sus intenciones son frustradas, Dios puede querer prepararle para algo diferente. ¿Quién alguna vez habría imaginado que Dios no quería un misionero en España? En lugar de eso, Él quiso un mártir en Roma. No podemos imaginar eso. No tenemos que hacerlo. Debemos, sin embargo, continuar en seguir a nuestro Señor, aun cuando no entendamos dónde, ni cómo, ni por qué. Finalmente, Dios quiere desarrollar nuestro carácter cuando afrontamos la frustración. Recientemente he terminado de leer una porción de la biografía de Guillermo Carey. Carey fue el fundador de Misiones Modernas y dio su vida en la India para el Señor. Guillermo Carey también publicó los primeros libros de ciencia e historia natural en toda la India. Introdujo el motor a vapor en India, fue el primero en hacer papel autóctono para la nación y luego construyó la más grande imprenta de la India. Escribió música cristiana en el idioma bengalí, escribió el primer diccionario sánscrito y también tradujo o publicó la Biblia en 40 diferentes idiomas de la India. Fue el pionero de la Iglesia Cristiana Evangélica en la India.
Alrededor de 1823, cuando el trabajo de imprenta y traducción estuvo en su auge, un devastador incendio causó estragos en el hall del lugar donde se había ubicado la imprenta. Durante el día, este salón, el cual tenía unos 60 metros de largo y 15 de ancho, había recibido al menos 20 miembros del equipo que trabajaban en diferentes traducciones, así como los fundadores, compositores, hombres de prensa, encuadernadores y escritores. El gran fuego consumió los manuscritos de Carey, junto con 10 traducciones de la Biblia, y su proyecto del diccionario sánscrito quedó en cenizas. Una vasta cantidad de papel, 14 fuentes de tipos orientales, nuevas provisiones de tipos de hebreo, griego e inglés, diccionarios de un valor incalculable, libros de gramática, perforadoras de acero, escrituras y libros contables de la propiedad, todo se quemó. Carey pudo luego escribir estas palabras, escuche bien: en una corta noche, el trabajo de años es consumido. Cuán inescrutables son los caminos de Dios. El Señor me ha humillado para que yo pueda mirarle más simplemente. Esto es lo que escribió Guillermo Carey referente a esa situación. ¿Se encuentra frustrado? Debe haber sido casi insoportable para él, pero había una firme convicción en la soberanía de Dios. ¿Cree que Pablo llegó al final de su vida lamentándose? Él dijo: ya saben, yo nunca tuve el ministerio que quise tener en Roma y nunca logré lo de España. ¿Estuvo Pablo amargado con Dios por rechazar uno de sus grandes deseos en la vida? ¿Pablo consideró su vida incompleta o inconclusa? Oh, no, no y no. En su última carta, que fue escrita, la carta a Timoteo, él escribió en el capítulo 4, versículo 7, «He acabado la carrera, he guardado la fe». Damas y caballeros, este hombre piadoso, quien fue un modelo de madurez espiritual para todos nosotros, había tomado una seria decisión. No era tanto navegar a Roma o llegar a España, sino seguir a su Salvador. Había aprendido que cuando hay que hacer planes y tomar decisiones, la llegada no es tan importante como el viaje. Ojalá que esto nos pueda ayudar a meditar y en medio de la frustración, seguir glorificando y amando y sirviendo a nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga.